Viernes fue la crucifixión, sábado le voy a llamar el día de reflexión, de dudas, de tristeza, de depresión. Domingo temprano, María y el resto de las mujeres, María Magdalena está ahí, se va a la tumba. ¿Y qué querían hacer? Bueno, en su tristeza, en el amor todavía que le quedaba por el Cristo que murió, querían ir a honrarle y querían llevar especies aromáticas porque el cuerpo iba a comenzar a heder, ¿verdad? Y llegan a la tumba y se encuentran con la sorpresa de que no está. Y como ellas no estaban esperando, al igual que los discípulos, que Él resucitara, a pesar que se lo anunció 3 veces, a pesar de que aún en el Antiguo Testamento ya había sido profetizado, nadie estaba esperando que Él se iba a levantar de entre los muertos. ¿Y qué fue la primera idea? Se robaron el cuerpo del Mesías. Para que en pocos momentos, un poco segundos o minutos, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, Cristo le aparece, María, y María lo ve y le dice, Raboní. Ella no está segura si está viendo una realidad o si ella está viendo una visión o si esto es como un fantasma. Ella sí sabe que esa figura que está ahí es la del rabí que ella conoció, que amó. Ahí está el Cristo resucitado ahora, listo para hacer todo lo demás que acontecería. Es ese evento que cambió la historia. Esa es la bisagra que le dio la vuelta al mundo. Porque una cruz sin resurrección hubiese sido una pérdida. El apóstol Pablo habla sobre esto, de que la cruz sin la resurrección hubiese dejado a todos en pecado, porque justamente es la resurrección que garantiza que todo lo que Cristo había anunciado, todo lo que había prometido sería cierto. Y cuando nosotros comenzamos a vivir una vida sin gozo, sin propósito, sin significado, siendo cristianos, entonces que nosotros hemos perdido la visión, hemos perdido el entendimiento de lo que la resurrección implica. La resurrección implicó, por un lado, que la muerte había perdido su poder sobre mí. Por otro lado, la resurrección implicó que el pecado que me acusaba y me condenaba perdió su poder también, porque Cristo vivió perfectamente en conformidad con la ley de Dios y ahora su sangre podía limpiar mis pecados. El pecado perdió su poder de condenarme, la muerte perdió su poder y ahora se supone que yo puedo vivir en el poder de la resurrección. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Romanos, cuando él dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu, vive en nosotros. De tal forma que cuando nosotros hablamos, predicamos, enseñamos que tienes que vivir en el poder de la resurrección, nosotros no estamos diciendo nada místico, no estamos diciendo nada como ilustrativo o como si hubiésemos estado usando una metáfora. No, nosotros estamos hablando de una realidad. Y es que Cristo fue levantado de entre los muertos en el poder y por el poder del Espíritu de Dios. Ese Espíritu vive en mí. Y ese Espíritu me levantó a mí de entre los muertos. ¿Cómo estaba yo muerto? En delitos y pecados. Él me levantó de entre los muertos, pero una vez me levantó no se fue, como quien dice, vive ahora tú en el poder de la carne, en el poder de tu propia sabiduría. No, yo voy a permanecer contigo para que tú puedas vivir en el poder de la resurrección, para que tú puedas decir que no a las tentaciones, decir que no a las seducciones, para que tú puedas ofrecerte más allá de tus posibilidades, para que tú puedas ofrecer tu vida, tu mente, tus esfuerzos, mucho más allá de lo que tú pudieras pensar o imaginar, porque tienes un poder infinito, el poder de la tercera persona de la Trinidad viviendo en ti. Yo creo que de la misma forma que pudiéramos decir que sin resurrección nosotros fuéramos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, fuéramos de todas las personas lo más digno de lástima, de esa misma manera, si viviéramos a la luz de la resurrección de todas las personas, nosotros debiéramos ser las personas más gozosas, más decididas, más definidas, más enfocadas, con mayor poder, con mayor decisión por las cosas del mundo venidero. Nosotros debiéramos ser las personas con más esperanza entre todas las personas de esta tierra.
porque justamente es la resurrección de Cristo Jesús que hace posible el cumplimiento de sus promesas, pero que me dice a mí también que el día que yo muera, si el poder de la resurrección mora en mí, pues tiene todo el sentido, ¿verdad? De que el día que yo muera, Él no me deje en la tumba como no dejó a Cristo en la tumba, sino que llegado el momento yo también, al igual que mis hermanos, se levantarán, nos levantaremos de la tumba también y nos reuniremos con Él y viviremos con Él. Y esa morada del Espíritu que fue hecha posible por medio de la resurrección, nos hizo a nosotros, lo que Pedro nos dice en una de sus cartas, participadores de la naturaleza divina. ¿Te imaginas el privilegio que es participar de la naturaleza divina? No es simplemente que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en un principio, que lo fuimos, es que ahora algo más, mejor y superior ha venido. Y es que la tercera persona de la Trinidad nos ha venido a morar para que yo sea ahora un participador, no un Dios, pero un participador de la naturaleza divina. De manera que debemos recordar que la iglesia nace cuando el Espíritu de Dios viene el día de Pentecostés, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y la iglesia primitiva nació, creció, se expandió, triunfó sobre la base de dos enseñanzas principales: la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es incontrovertible. La gente puede negar a Cristo como divinidad, lo puede hacer y lo han hecho, pero los historiadores honestos han testificado, no cristianos incluso, que la iglesia primitiva, aunque ellos no lo crean, pero sí es cierto que la iglesia primitiva se levantó, se desarrolló y triunfó sobre la base de dos enseñanzas primarias: la crucifixión de Cristo y, de manera particular, la resurrección de Cristo. Esta gente no estaba dispuesta a negar lo que había visto y oído. Si tú niegas la fe cristiana hoy, posiblemente tú no has visto en la Biblia suficiente, no has oído de la revelación de Dios suficiente. Porque el día que tú hayas visto y oído correctamente, con los ojos del Espíritu, lo que Dios ha revelado en su palabra, tú no vas a poder parar de hablar justamente de lo que has visto y de lo que has oído. Ese fue el testimonio de Pedro. Cuando le mandaron a callar, que no siguiera predicando, dijo: es que hay un problema. Es como si Pedro hubiese dicho: nosotros quisiéramos obedecer a las autoridades, pero tenemos un problema. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? Es que vimos a un hombre muerto y luego lo vimos muerto y ahora lo vimos resucitado. Y luego vimos cosas que él enseñó y dijo en su resurrección. Eso está plasmado en la Biblia, de tal manera que tú y yo podamos ver lo mismo, pero de forma narrativa, ya como cosas hechas, y que tú y yo podamos decir exactamente lo mismo que Pedro dijo. Nosotros tenemos un testimonio tan poderoso que nuestros labios no pueden callar. De hecho, si nuestros labios callaran, ciertamente Cristo tenía razón cuando dijo: las piedras clamarían. Nosotros somos más que las piedras y por tanto estamos hoy proclamando en el poder de la resurrección todo lo que Cristo fue, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo hizo. Estamos esperanzados que nos vamos a encontrar con Él y lo veremos tal como Él es, porque seremos como Él.